Hoy vamos a hablar de un tema práctico que nos corresponde conocer a todos como Bene Israel. Vamos a hablar acerca de las midot. Quizás para algunos sea un tema nuevo o quizá para otros ya sea un tema muy conocido. Independientemente del conocimiento de cada quien, de todos los que están presentes en esta sala, vamos a hablar acerca de ese tema y de puntos tan importantes que nos compete conocer como hijos de Israel para poder llevar a cabo el propósito por el cual hemos sido creados en el plano físico. Anteriormente hemos hablado acerca de ello. Hablamos del Tikkun Olam, que lo entendemos literalmente como la rectificación del mundo, lo entendemos como la reparación del mundo, es decir, vivir una vida de acuerdo al plano divino, de acuerdo a lo que Hashem Itbaraj Shemo desea que nosotros hagamos. No es vivir por vivir, sino que se trata de aprender a vivir y manifestar a toda la creación el sentido de vivir. De eso vamos a hablar precisamente. Y las midot son herramientas indispensables que necesitamos trabajarlas antes de pretender trabajar en lo demás que compete a la rectificación del mundo. Las midot es un término hebreo en plural femenino que se usa para referirse a las cualidades o a los atributos de una persona. Es lo que la persona posee. Algunas personas tenemos unas cualidades más despiertas que otras. Algunas personas tienen cualidades más desarrolladas que otras. La idea es que las cualidades que hemos despertado y las que hemos desarrollado, en eso nos sentemos, nos paremos y ejercitemos el sentido de la vida. Son herramientas, como dije, para que podamos llevar a cabo el objetivo por el cual hemos sido creados, el Tikkun Olam. Vamos a llevar esta clase de una manera didáctica y voy a compartirles unas notas con las cuales ustedes podrán irse guiando a través de la charla que tenemos el día de hoy. Presten mucha atención. Si hay preguntas al final de la charla, se van a estar atendiendo con el debido respeto, con la mayor de la amabilidad posible, y las notas se las comparto a continuación. Siéntanse todos los que están entrando, bienvenidos. Estamos hablando de las midot, que entendemos como midot, término hebreo en plural femenino que se usa para cualidades y también se usa para eh, atributos. Es lo que una persona posee para poder manifestar exteriormente lo que interiormente es. Ahí en sus pantallas pueden apreciar las notas y vamos a hablar de midot. Perfecto. Vamos a comenzar este tema. Vamos a encabezarlo con un texto que encontramos en Bereshit capítulo 1, el verso 26 hasta el verso 28, y el cual nos dice de la siguiente manera. Vayomer Elohim naase Adam besalmenu kid mutenu. Que quiere decir, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese es el punto para hablar de cualidades, para hablar de los atributos del ser humano y mayormente cuando corresponde a nosotros los Bene Israel, los miembros del pueblo elegido. El sentido de que Israel haya sido elegido precisamente es para que sea luz a las naciones, para que pueda reparar el mundo comenzando por sí mismo y de esta manera influenciar a todas las naciones la forma correcta en cómo el ser humano debe dirigirse ante el Creador y, por supuesto, ante toda la creación. Vayomer Elohim naase Adam.
Y dijo Elohim, hagamos un humano. No precisamente quiere decir al hombre, sino un humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando no de una creación. El término para creación sería veriá, pero se usa asiyá, que es la acción que se ejerce sobre algo que ya está creado. ¿Sí? Vamos a ir entendiendo esto mediante vayamos desarrollando la clase. Repito, no está hablando de crear a un humano, al adámico. Está hablando de hacerlo sobre el que ya está, que ya había sido creado. Por eso dice, nace Adam, hagamos un humano. No aparece el artículo hey para decir a Adam, al hombre o al humano, sino que simplemente dice, nace Adam, hagamos un humano. ¿Cómo se iba a hacer ese humano? ¿Qué pretendía el creador? Dice, Besalmenú Kidmutenu, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El texto continúa diciendo, y esto es lo que le da sentido a los términos que hemos leído anteriormente. Conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda criatura, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, ¿qué nos está dando a entender este texto? Nos está mencionando toda la creación, por supuesto, nos está mencionando que el ser humano es precisamente hecho dentro, o sea, después de la creación, está precisamente hecho ¿para qué? Para señorear. Pero ¿realmente se trata de todo el ser humano? No, por supuesto que no. No se trata de todo ser humano, se trata de Adán. Ese Adán iba a ser hecho del humano creado y este Adán es conforme a una imagen, conforme a una semejanza. No estamos hablando literalmente, sino haciendo uso de expresiones idiomáticas para referirse de acuerdo a lo que su mismo creador pueda pensar y de acuerdo a lo que su mismo creador pueda hacer, para que podamos entender mejor. Y este tipo de ser humano, o con una conciencia muy elevada, era hecho para señorear sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice que Elohim creó al humano a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Varón y hembra lo creó. Es decir, que Adán ha sido creado tanto del género masculino como del género femenino. En otras palabras, el texto nos deja entrever que Adán no es el nombre propio de un género masculino, sino que es el título a manera general que se le da al humano con una conciencia elevada o un humano espiritualmente elevado, que puede llamársele Adán tanto a una hembra como a un varón. Como en el español decimos muchas veces, el humano está rectificando el mundo, pero dentro de ese término, el humano, estamos generalizando género masculino y género femenino. De manera que cuando generalizamos el humano, no nos referimos simplemente al género masculino, involucramos a la mujer, involucramos al hombre. Independientemente de la edad, el estrato social al que corresponda, eso es de manera general. Y dice que los bendijo. Ahora viene el mandamiento y les ordena,
fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Vamos a analizar eso más adelante. Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Perfecto. Vamos a analizar ahora la frase hagamos al Adán o hagamos un adámico. Adán es el humano espiritualmente elevado. Hay dos maneras de decir humano en hebreo, en el idioma hebreo. Para referirse a un humano común y no especificar que es espiritualmente elevado o que corresponde a una conciencia despierta o elevada, se dice anashim. Anashim se dice humanos, humanos comunes de las naciones e incluso de Israel, pero que no tengan una conciencia elevada. Anashim. Pero cuando se habla del término Adam, se está hablando específicamente del humano espiritualmente elevado. ¿Sí? Hay dos categorías de humano. Dentro del idioma hebreo se puede definir esas dos categorías. Anashim para definir humanos comunes y Adam para definir humano espiritualmente elevado, que puede ser hombre y puede ser mujer. No es el nombre particular para un género masculino, repito, sino que es el término que define la espiritualidad elevada en el ser humano, tanto hombre como mujer. Dice que hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El término Adam, déjeme mostrarle que se forma de dos partículas en el idioma hebreo. Sangre, que se dice en hebreo dam, y más la alef, que la alef representa a la plenitud divina. Cuando juntamos la partícula dam más la alef, de ahí nace el nombre Adán. De ahí se origina el nombre Adán. Ahora comprenden por qué se define mediante el idioma hebreo que Adán es el humano espiritualmente elevado, contrario al término Anashim, que es el humano común, que no se define por una espiritualidad elevada, sino es un humano común. Veamos desglosada la Aleph en esta pizarra. Pueden ver la Aleph. ¿Por qué se le llama la plenitud divina? Bueno, la Aleph está compuesta por tres letras. Una Yud en la parte superior y otra Yud en la parte inferior. Y la que está de manera oblicua o cruzada o inclinada es la letra Vav. El valor numérico, como la Aleph vale 1, el valor numérico de cada letra define su plenitud. Aquí vamos a terminar de entender también por qué el atributo de Hasem, una de las midot de Hasem es ser Ejad. Vamos a entenderlo acá. No simplemente se refiere en un aspecto cuantitativo, sino en un aspecto cualitativo. Y de eso hablan las midot, cualidades, atributos. Muy bien. La Yud superior tiene un valor numérico de 10, la Vav un valor numérico de 6 y la Yud inferior un valor numérico de 10. La suma de cada letra que compone el gráfico que corresponde a la letra Aleph tiene un valor numérico total de 26. Exactamente la suma total que corresponde al valor numérico de cada letra que compone el nombre sagrado Yud, Hei, Vav, Hei. Baruchu, Baruch Shemo. Sumamos el valor 5 de la Hei, más el valor 6 de la Vav, más el valor 5 de la Hei, más el valor 10 de la Yud y forma 26. Por esta razón se define que la Aleph representa a la plenitud divina. Recordemos también, ¿verdad? La plenitud divina porque las letras que componen a la Aleph suman el mismo total que corresponde al total del nombre sagrado. Por esta razón nos dice Devarim, capítulo 6, verso 4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué es Echad? Repito, no simplemente Echad puede representar un aspecto cuantitativo.
más que eso, representa un aspecto cualitativo. Estamos hablando, ejad, de una cualidad, viéndolo de esta manera. Ahora, siendo la Ales, la plenitud divina, al adherirse la sangre, es decir, el humano que vive de sangre, que su alma es la misma sangre, como dice la Torá, no comerá sangre porque es el alma del ser humano. Por eso vive, si no tiene sangre no puede vivir. Entonces, dam en hebreo, cuando ese humano común que ya fue creado se adhiere a la plenitud divina, ya pasa de ser del grupo de los anashim, humanos comunes, a ser a la categoría de Adam, que es un plural. Adam pluraliza, aunque simplemente lo podamos ver como un término singular, pero generaliza a toda la categoría del humano espiritualmente elevado. Eso es Adán. Muy bien, habiendo visto esto, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿por qué el término plural hagamos? La cita que acabamos de leer dice, Vayomer Elohim nace Adam. Y dijo Elohim, hagamos un adámico, hagamos un humano espiritualmente elevado. Pero ¿por qué usa hagamos? ¿Por qué no simplemente se pudo haber registrado y dijo Elohim, yo haré un humano, yo haré un adámico? Sino que dice, hagamos, nace, hagamos. Bien, algunas preguntas han surgido muchas veces de estudiantes que con seriedad han tomado los textos de Bereshit y tratan de ahondar en el contexto. Entonces surge la pregunta, ¿con quién hablaba el Creador allí? Bueno, no cabería la pregunta tanto así, sino que la pregunta correcta sería, el autor que registra esta narrativa, ¿por qué lo hizo? No perdamos de vista al autor de los textos del Bereshit. Ahí está la respuesta. Lo que el autor está transmitiendo es una enseñanza de alto nivel. No está narrando algo que él no estaba presente para haber escuchado. Conociendo lo típico, que es el sistema de un escritor hebreo, nos damos cuenta que es una enseñanza elevada que está transmitiendo acerca de cómo hacer una conciencia elevada o cómo hacer despertar una conciencia elevada en el humano común para que ahora se adhiera a la plenitud divina y se forme a la categoría de Adán. Entonces, viéndolo desde la manera, aplicando la gematría, llegamos a la siguiente conclusión. En mí, particularmente, llego a esa conclusión que la gematría del término Elohim, que es un plural para referirse a un acto creacional que puede corresponder al mismo creador, al eterno, y también puede corresponder a los jueces. El mismo Moshe fue llamado Elohim. En la Torá, el eterno le dijo, tú serás Elohim hacia Paró, y Aarón tu hermano será profeta. Entonces, el término Elohim se puede utilizar para definir a una obra grandiosa que está haciendo un juez, una obra grandiosa que está haciendo un líder, pero no significa que el juez o el líder sean un dios a la categoría de Akadosh Baruj Hu. Elohim significa conjunto creacional y lo definimos para el creador, porque el creador ha creado, por supuesto, ha hecho y ha formado. Y lo mismo hacemos nosotros. ¿Sí? Nosotros creamos, hacemos y formamos. Por eso en Tehilim, capítulo 86, verso 2 dice, vosotros sois Elohim e hijos del Altísimo. ¿Por qué nos llama Elohim este salmo? ¿Por qué razón? Porque tanto ustedes como yo, Javerim y Karim, somos capaces de crear una persona de 2 semillas diminutas con la ayuda de Hashem. Los que tienen hijos podrán darse cuenta de lo que han sido capaces de crear. Ahora, después de que han creado a sus hijos, ustedes tienen la autoridad y la potestad de hacer de sus hijos según ustedes proyecten un objetivo. Ese es el término hacer después de lo creado. Y en ese hacer viene la formación posterior. Por eso, a través del profeta Yeshayahu, el Eterno dice que él
creó, Él hizo y Él formó. Son tres verbos diferentes en medio de toda la creación a manera general. Muy bien, la gematría de Elohim da 86 y tenemos por otro lado la gematría de Atevá, que significa la naturaleza, también 86. Entonces, ese diálogo que el autor está registrando puede corresponder, de acuerdo a la herramienta de la gematría, a que tanto el sistema creacional como el sistema creado tiene un diálogo perpetuo por toda la eternidad. ¿Cuál es? Hagamos a un humano que se eleve al plano espiritual, pero ese humano que vamos a hacer es de todo lo que ha sido creado. No está hablando aquí de algo, un personaje nuevo que está siendo creado, sino hacer, como el ejemplo de los padres cuando crean a sus hijos, los fecundan, están creando, están procreando. Y cuando ellos nacen, los padres pueden hacer de sus hijos creados por ellos mismos, con la ayuda de Hashem, pueden hacer un profesional, pueden hacer un músico, pueden hacer de ellos un maestro, pueden hacer según los propósitos que ellos se hayan proyectado. Entonces, Akadosh Baruj Hu, el creador, Elohim, junto a la misma naturaleza, trabajan en un solo equipo, perpetuamente diciendo, hagamos. Eso quiere decir que hasta el día de hoy ese humano se sigue creando. Ese humano que su alma está en la sangre, Dam, cuando logra adherirse a la plenitud divina, se eleva espiritualmente y ya no es llamado Anashim, humano común, sino que ahora es llamado Adam. Hasta ahora, dijo Rabí Joshua, mi padre trabaja y yo también. La creación, la acción del Eterno y la formación que el Eterno da, no es una situación de un verbo pasado. No es una cuestión que se queda en las crónicas de una historia. Es una acción presente. Es una función que continúa ejerciéndose hasta el día de hoy y continuará por toda la creación mientras Elohim y mientras la naturaleza exista. Espero se entienda lo que quiero transmitir. Ahora, en medio de este equipo de trabajo, creador, creación, Elohim, Atevá, el creador, la naturaleza, está ese diálogo. Es un poema que el escritor está diciendo, y dijo Elohim, hagamos un adámico. El autor no estuvo presente en un diálogo. Era imposible que el autor estuviera presente en un diálogo, ¿sí? Sino que el autor está transmitiendo una enseñanza muy elevada directamente para los Bene Israel. Por supuesto, está hablando un escritor con mentalidad hebrea hacia lectores con mentalidad hebrea. Hoy en día corresponde a muchas personas que se asimilan a Israel batallar para la comprensión de estos textos porque, por supuesto, el helenismo y la agrupación o el acuerpamiento que le da el pensamiento occidental perturba su mente y no le deja enfocarse en el contexto hebreo, sino solamente en el texto, pero con una percepción de manera subjetiva. Nos narra de Barim, capítulo 18, verso 13, Tamim tihye im Hashem Eloheja. Íntegro serás con Hashem tu Elohim. La palabra tamim también se utiliza para perfecto. Así que este texto podríamos interpretarlo al español como íntegro serás con Hashem tu Elohim o perfecto serás con Hashem tu Elohim. Muy bien, aquí comienza el mandamiento para trabajar en las midot, en las cualidades de los Bene Israel, en las cualidades y atributos de aquellos que somos parte de un pueblo elegido para rectificarse a sí mismo y dar luz a las demás naciones para que éstas puedan rectificarse. ¿Cómo vamos a perfeccionarnos ante Hashem? ¿Cómo vamos a integrarnos con Hashem, nuestro Elohim? Ya hemos visto parte de la respuesta en lo explicado anteriormente. Somos sangre, somos cuerpo en el plano físico. Cuando como sangre o como elemento del plano físico nos adherimos a la plenitud divina,
ahí cambia nuestra conciencia. Ya no somos el humano común, sino que ahora somos el humano espiritualmente elevado. Y ese precisamente es la razón por la cual existimos, Javerín Karim. No existimos aquí para otra cosa, sino solamente para el tikkun aolam, rectificar el mundo a través de la perfección con Hashem nuestro Elohim y a través de la integridad con Hashem nuestro Elohim. No descuidemos este mandamiento. Hoy vamos a ver las herramientas, cómo lograr esa perfección y por supuesto cómo lograr esa integridad con Hashem nuestro Elohim. Perfecto. Ahora veamos un texto que nos expone la escuela de los primeros discípulos a través de la mano de Shaul Mitarshish o Shaul Ashaliach. En la comunidad dispersa, la comunidad hebrea dispersa en Roma, recordemos que las cartas que escribía Shaul, conocido en Occidente como Pablo, no eran para una nación entera, no era para gentiles, no era para personas que no eran parte de Israel, era para comunidades hebreas o judías que estaban dispersas en esos países, en Éfeso, en Roma, en Grecia, en Galatia, Tesalónica, etc. En el capítulo 8, verso 19 al verso 23 nos dice lo siguiente, y este es un remes a el verso que vimos anteriormente de Devarim 18:13, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, es decir, para que pueda vivirse de acuerdo a una rectificación. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Somos los responsables de libertar la creación, Javerim. Somos los responsables de rectificar la creación. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias espirituales como pueblo elegido, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por supuesto, lo que hemos logrado alcanzar con Hashem, adherirnos y conocer su voluntad, ese es el gemir de nuestro cuerpo. Rabí Joshua expone a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es nuestra lucha. Por eso nuestro ser gime dentro de nosotros mismos, esperando esa adopción, y una vez que la logramos, no la perdamos. Las herramientas para no perder esa adopción y desarrollarnos más dentro de ella y logremos la redención de nuestro cuerpo, precisamente está en las midot que vamos a trabajar. A partir de hoy vamos a conocer esas cualidades de las cuales nos está hablando estos textos, pero las vamos a exponer de manera literal para que ustedes puedan darse cuenta a qué se está refiriendo. Llegamos al punto, Javerín Yekarín, cualidades o atributos para rectificar. Atentos, porque estas son las herramientas que necesitamos para perfeccionarnos, para ascender de Anashim al Adámico. Hasta el día de hoy, ese diálogo entre el creador y entre la naturaleza persiste. Y se sigue continuando ese diálogo. Hagamos a un humano según nuestra imagen y según nuestra semejanza. Es decir, que sea capaz de pensar y que sea capaz de actuar como si él mismo fuera el creador de todo lo que pueda haber enfrente de sus ojos. Eso es de acuerdo al Telem y de acuerdo a la Demut. En palabras o expresiones idiomáticas, nos da un mensaje directo de acuerdo al pensamiento y de acuerdo a la acción del mismo creador. A ustedes como padre, ¿no les gustaría que sus hijos vieran la vida, vieran los bienes que ustedes han logrado con tanto sacrificio, los vieran con el mismo pensamiento y la misma acción con la que ustedes ejecutarían eso? Por supuesto que sí. Ese es el deseo de nuestro creador. Que veamos la creación con un pensamiento y una acción semejante a él. Esa es la realidad. Y por eso el Mashiach viene
a traernos el verdadero sentido, la verdadera expresión de lo que el Eterno nos ha dejado escuchar. Porque muchas veces, dentro de esa ley universal de que todas las percepciones son subjetivas, entonces tergiversamos la voluntad divina, tergiversamos el texto hebreo y lo sacamos de su contexto. Pero hoy vamos a ver esas cualidades. La primera midá, la primera cualidad o atributo en el cual debemos trabajar para elevarnos al plano de ser adámico es midat haemet, que se entiende como la cualidad de la verdad. ¿Qué es en realidad la verdad? Dentro del contexto hebreo o dentro de la percepción hebrea, verdad, la verdad emet abarca absolutamente todo lo que existe. Es, es precisamente apegarnos al sentido de la creación. Es apegarnos a la voluntad divina. Para que entendamos un poco más el término emet, que lo entendemos en verdad, lo traducimos como verdad, la palabra emet dentro del alefato hebreo se compone de la primera letra, que es la alef, de la que está en el centro del alefato, que es la mem, y de la que está de último lugar en el alefato hebreo, que es la tab. La emet se compone y abarca todo el alefato hebreo que están compuestos por las letras hebreas con las cuales el Eterno creó a la creación. ¿Qué indica esto? La verdad debe estar dentro de nosotros y manifiesta fuera de nosotros por nosotros mismos. Caminar en esa verdad, no buscarle otro sentido a la vida del cual el Eterno ya le ha colocado. Una realidad que no debe salirse y a la subjetividad, colocarse a la subjetividad de cada quien, es que el propósito de nuestra existencia es tikkun olam, rectificar el mundo. No hay otro propósito. Tenemos que trabajar por rectificar el mundo, pero no lo vamos a rectificar si antes no nos rectificamos nosotros. Y los puntos donde debemos rectificarnos son precisamente estos en los que estamos hablando ahora mismo. Caminar en la verdad. A veces nos mentimos nosotros mismos. ¿Cómo nos mentimos nosotros mismos? Por ejemplo, usar mi cuerpo para algo no verdadero. El Eterno me dio un cuerpo para que a través de él mi mente pueda transportarse de un lugar físico a otro lugar físico y de esa manera, mediante yo vaya viajando, vaya caminando, me vaya transportando, yo vaya diseminando actos de bondad, actos de justicia y manifestando lo que es un ser creado o hecho a la imagen y semejanza del Creador. Voy manifestando la verdad de pensar como el Creador. Voy manifestando la verdad de actuar como el Creador. La verdad no consiste simplemente en hablar verdad, sino en hacer la verdad. ¿Sí? En hacer precisamente la verdad. Que seamos la luz de la Emet. Y es en lo cual nosotros tenemos que rectificar. ¿Quién no miente de palabra? Todos mentimos de palabra. Pero el sentido está en que reconozcamos que hemos mentido y no volvamos a cometer mentira. La misma Torah nos prohíbe prometer. Es un pecado prometer porque estamos enlazándonos en los dichos de nuestros labios, como dice Proverbios, y eso no está bien hecho dentro de un hijo de Israel porque eso consiste en una atadura, en un ligamento que nos ata a los mundos inferiores. Por eso en el capítulo 58 del libro del profeta Yeshayahu, el Eterno dice, no es este el tzom, la abstención o el ayuno que yo elegí, que rompa las ligaduras, quebrante los ligamentos, quebrantes el yugo de opresión, que le des libertad al cautivo. A veces nos cautivamos por falta de verdad, porque nos enlazamos en los dichos de nuestros labios. Quedamos presos, quedamos cautivos en una falsedad. Por lo tanto, debemos comenzar a rectificar la midad haemet. Cuando estudiamos la Torá, si la Torá nos dice de manera clara, amarás a tu prójimo como a ti mismo,
entonces no debemos reacomodar el mandamiento. Simplemente tenemos que hacerlo, amarlo como nosotros mismos. Cuando la misma Torá nos da la esencia que Rabbi Joshua nos transmite a través de una cátedra muy elevada, dice, amad a vuestros enemigos, simplemente tenemos que amarlos. ¿En qué consiste? En no darle tanta vuelta al mandamiento o a la instrucción, sino que amar a un enemigo simplemente es no desearle el daño. Y estamos caminando en verdad. No podemos reacomodar los mandamientos sacándolos de contexto y dándoles una aplicación de manera egoísta que me favorezca a mí particularmente y no me importa el daño que cause colectivamente. Debemos rectificar midad haemet. Por ahí debemos comenzar. Y entonces, cuando logremos despertar esa cualidad, logremos rectificar esa cualidad, vamos a irnos adhiriendo a la plenitud divina y ser parte ya no de Anashim, sino ahora del adámico, el humano espiritualmente elevado. Ahora, el trabajo de la rectificación tiene propósito, mas no tiene un final. Es decir, que si yo desperté la cualidad de la emet, la cualidad de la verdad, y caminé tanto tiempo hablando verdad y dándole el sentido contextual a cada mandamiento, no quiere decir que ya finalicé. Tengo que estar cuidando eso de no caer. Por eso reza aquel verso, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? El que piense estar firme, mire que no caiga. Se trata precisamente de ello. Repito, la rectificación de nuestras cualidades no tiene un final, pero sí tiene finalidades, es decir, objetivos, propósitos bien específicos. Por lo tanto, nunca tenemos un final para rectificar, sino que nos vamos a la tumba en la ardua labor de rectificación. Eso es lo que nos compete, trabajar día a día en cuanto a la rectificación. Muy bien, la segunda cualidad sería midat haseirut. La midat haseirut es la cualidad de la precaución. El ser humano, ¿por qué fracasa? Porque no prevé lo que hace o lo que pretende hacer. No planifica su vida. No piensa lo que va a decir. No mide las consecuencias de lo que va a hacer. Y esa es la respuesta por qué el ser humano sufre, pasa con dolor, se enferma, fracasa y tiene tantas experiencias dolorosas en la vida que quizás no vengan como una prueba, sino más bien como una consecuencia por no prever. Porque la cualidad, la midad haseirut, la cualidad de la precaución, no se ha logrado despertar, sino que se mantiene dormida. En otras palabras, la tejiat ametín no se ha efectuado ahí. No ha resucitado, no ha despertado esa conciencia que le ayude a desarrollar la cualidad de la precaución. El silencio es la identidad de los sabios, es un pensamiento judío. Ahora, nos dice el Tratado de Pesajín 99b, el silencio es muy bueno para los sabios y con mucha razón también para aquellos que no son sabios. Nos está enseñando de manera ética esta máxima de nuestros sabios que es mejor permanecer en silencio y no estar pecando al hablar demasiado. Hay que pensar antes de hablar. Quizá podamos pretender o querramos pretender tener la razón en lo que decimos, pero estamos dañando a alguien o nos estamos dando nosotros mismos con nuestras palabras y no nos estamos dando cuenta, porque no hay seirut, no hay precaución. No sabemos si una de esas palabras va a hacer caer a uno de los pequeños que están adhiriéndose al Eterno y ahora tenemos problemas serios con el Creador por ello, porque no medimos las circunstancias. La cualidad de seirut, de precaución, tenemos que desarrollarla para ayudarnos para que nos ayude a adherirnos al Creador y ahora seamos un Adán.
Esa es la realidad. Es un tema muy hermoso que nos da las herramientas para poder reflexionar. Podemos hacer un rótulo o una lista de todas estas cualidades y las ponemos en nuestra recámara, en nuestro cuarto, en nuestra oficina, en cualquier lugar, y podemos andarlo de pantalla en nuestros dispositivos móviles y está bien, pero mucho mejor es trabajar en ella. Mucho mejor es trabajar en cada una de ellas para poder elevarnos al plano divino. La cualidad de la precaución. No hagamos las cosas sin pensarlo, sino que midamos las consecuencias de lo que vamos a decir, de lo que vamos a hacer, porque todo en esta vida se rige por la ley de causa y efecto, precisamente. ¿Sí? Y de los ojos de Hashem nadie se escapa y su juicio es justo y verdadero. La otra cualidad para rectificar es la midad a Gesed, la cualidad del altruismo, la cualidad de la bondad. La bondad se mide en el ser humano cuando se efectúa la benevolencia hacia su prójimo antes de que éste la solicite. Esta cualidad está conectada a la seirut, a la precaución. Es decir, como nos dice un mandamiento, no permanezcas inactivo cuando la vida de tu hermano está en peligro. Es mi obligación avisar cuando alguien corre peligro. Tengo que hacerlo. Es mi obligación denunciar cuando Israel está en peligro, quizá por el pecado de uno de sus miembros, porque está poniendo en peligro a toda la comunidad de Israel, a todo Am Israel. Me llama la atención un comentario del Zohar cuando dice que Jerusalén fue quemada en el siglo 70 por una única culpa. ¿Cuál fue la culpa? Que nadie se denunciaba sus pecados. Todo mundo permanecía, o la mayoría permanecía inactivo y no denunciaba, ¿verdad? Porque muchas veces se confunde el denunciar la verdad con la Shon Hará. La Shon Hará precisamente lo dice el término, la Shon Hará, mala lengua. Denunciar algo que es verdadero y que atestigo no es la Shon Hará. Hablar la verdad no es la Shon Hará. Decirle la verdad a tu hermano, si él está pecando, no es la Shon Hará. Llevar el caso ante un Dayan, que es miembro de un Betim, y se está hablando con la verdad, cuando ya se lo dijiste a tu hermano que está fallando, no es la Shon Hará, porque estás hablando la verdad. Pero si llevas un chisme o llevas un comentario que pueda dañar y es despectivo y es negativo, es mentira, entonces eso es la Shon Hará. Gesed no solamente tiene que ver con algo bonito. Hacer Gesed es también denunciar una falta, con la verdad, por supuesto, con Emet. Eso es Gesed porque estás preveyendo algo y está muy conectada a Seirut, que es la precaución, y muy conectada también a Emet. También Gesed podemos medirla en el aspecto de que quizá tú eh, no tengas falta de comida en tu casa, pero en cada tiempo de comida que elaboras para tu casa, para los tuyos, tú siempre estás pensando en apartar un plato o dos platos de comida para personas necesitadas en tu barrio o en tu vecindad. Eso es Gesed. No necesitas que los necesitados, valga la redundancia, te vayan a pedir una sedacá. Tú corres a hacerlo. Cuando hacemos esa cualidad, cuando la desarrollamos, entonces somos adámicos. La otra cualidad es Rahamín, que muchas veces se confunde con Gesed. La Midat a Rahamín, es decir, la cualidad de la compasión. Esta cualidad de la compasión, pues, se refiere contrario a Gesed. Gesed se hace antes de que te busquen la ayuda, porque tú estás observando que se necesita y estás presto para apoyar, ayudar. Mientras que Rahamim es cuando tú ya ves la situación caótica en una persona, pero tú también te prestas para apoyar. ¿Ya? Gesed es
tú haces benevolencia para que no suceda una desgracia, pero Rahamim es hacer una benevolencia para apaciguar la desgracia que ya ocurrió. De cualquier manera, estamos obligados a hacer gesed, perdón, a ser benevolentes, ser altruistas y a no cerrar nuestra mano. Cuando nos dice la Torá, no cerrarás tu mano para apoyar o ayudar o prestar a tu hermano en momento de necesidad. Tenemos que estar prestos para poderlo hacer. Rahamín se mide también la cualidad de la compasión cuando perdonamos, cuando buscamos el perdón, cuando no somos rencorosos. El rencor es similar a tragarse una brasa encendida. ¿Qué va a pasar? No solamente va a dañar nuestros labios, nuestra boca, sino que va a dañar nuestro interior y eso nos va a matar comenzando desde adentro hacia afuera. Así es el rencor. Es semejante a una brasa ardiente que nos atrevemos a tragarla sin medir el daño que nos vamos a causar a nosotros mismos. Ahora tenemos la midad a Ahabá. La cualidad del amor. ¿Qué es amor? Nos dice Shaul a la comunidad dispersa en Corinto, dice, él define el amor de la siguiente manera. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No hace nada indebido, no busca lo suyo, es compasivo, es benévolo, etc. Pero lo curioso es que Shaul no menciona que el amor es una poesía bonita, es un ramo de flores, son corazoncitos, chocolates. No, sino que el amor en la percepción hebrea va mucho más allá de algo aparentemente bonito y pasajero. La mirada a Jabá es cuando yo no le deseo el mal a alguien que ya me hizo mucha maldad. Eso es tener desarrollada la cualidad del amor. La cualidad del amor es cuando alguien me maldice, pero yo no me atrevo a responderle con maldición. Sin embargo, lo bendigo. Esa es la cualidad del amor. Es algo totalmente desinteresado. Y cuando existe de una parte, la otra parte es recíproca en el instante. Es algo que se da todo y sin condiciones. Ese es ahabá. La raíz del término ahabá viene de hav en hebreo, que significa dar todo. ¿Sí? Eso es amor, dar todo. Semejante cuando tú amas a tu hijo, tú le das todo. Tú te desvelas, tú te sacrificas en el trabajo, tú sacrificas tu dinero, sacrificas tu tiempo, te das todo por él. Y él no te ha prometido nada. Y no puedes esperar algo de él porque debe nacer de él algún día retribuirte por agradecimiento. Pero tú lo das sin que él te lo pida y lo das sin esperar nada a cambio. Y tampoco se lo das porque él te diga la oferta, tú me das amor y yo te doy otra cosa. Ese es amor, lo que el Padre Eterno siente por nosotros. Entonces, esa cualidad es la que tenemos que desarrollar. Y primeramente, demostramos tenerla despierta y que la vamos desarrollando cuando ponemos por obra la enseñanza del Mashiach cuando dice, amad a vuestros enemigos. Oren por aquellos que los persiguen. Bendigan a quienes los maldicen. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ese es Ahabá. Y cuesta en el ser humano despertar esa cualidad, por supuesto, porque el ser humano muchas veces es interesado en el plano físico. Para elevarse a los mundos superiores, a la categoría de Adán, humano espiritualmente elevado, hay que desarrollar todas estas cualidades. Por supuesto que sí. Y presentarnos ante Hashem y ante la naturaleza con estos atributos que nos identifican como Adán, como el Mashiach mismo. Por eso el Mashiach en unas ocasiones se le llama como el Adam Sheni, o sea, el segundo adámico, porque es el personaje o la figura que nos trae la verdadera interpretación y aplicación de la Sagrada Torah que nos ayudará a encontrar herramientas que nos ayudan en esa necesidad precisa que nosotros tenemos para podernos desarrollar.
Esto no se trata de una religión. Esto se trata de un trabajo arduo que como costumbre, como un hábito de un estilo de vida bien definido hebreo, nosotros tenemos que hacerlo día a día. Hablamos también de la midad aperishut. La midad aperishut trata de la cualidad de la abstención. Abstenernos de odiar, abstenernos del rencor, abstenernos de hablar, abstenernos de actuar en una manera errada, abstenernos de hacer el mal, abstenernos de los vicios, abstenernos de cosas egoístas, abstenernos de satisfacer el razón lecabel, el deseo de recibir o el deseo egoísta. Eso es la mitad aperichut. Abstenernos de todo aquello malo, ¿sí? Abstenernos del exceso de comida dañina, el exceso del consumo de bebidas dañinas. Eso es midad aperichut, la cualidad de la abstención. Abstenerme de guardar mucho rencor, abstenerme de la pereza por no leer la Torá, de no hacer tefilá, no hacer sedacá, abstenerme de todas esas cosas que me impiden y me bloquean de cualquier manera entrar en contacto con el Creador. También hablamos de la midad anabá, la cualidad de la humildad, que también es mal entendida en el aspecto subjetivo por la mayoría de personas, porque piensan que ser humilde, tener anabá, es vestir pobre, vivir en una casa pobre, tener ropa sucia. No, anabá se trata precisamente de hacer exactamente lo que nuestro Creador nos ha ordenado. Se dice de Moshe que él era Anab Meod, muy humilde. ¿Por qué? Porque Moshe hizo todo lo que Hasem le ordenó y no puso condiciones. Fue un líder que se sacrificó en su vida, en su tiempo, en su recurso e incluso en su propia esposa y sus propios hijos para cumplir al pie de la letra la voluntad divina. Él pensó como el Creador y actuó con el Creador. Él reflejó la acción que define Berechit cuando dice, hagamos un adámico según nuestra imagen, según nuestra semejanza, según nuestro Selem, según nuestra Demut. Pensar y actuar como el Creador. Entonces, humildad es respetar la autoridad que tienes, la autoridad que te acogió en una comunidad, que te apoyó y te apoya en una comunidad, guardarle mucho respeto, obedecerle en sus instrucciones cuando están de acuerdo a la Torá. Eso es anabá. No puedes decir que estás honrando al Creador cuando deshonras de una u otra manera a tu maestro, a tu líder de tu comunidad. Lo que hagamos al ser humano, y máxime cuando se trata de un humano espiritualmente elevado, se lo estamos haciendo directamente al Creador. Anabá es hacer al pie de la letra lo que el Eterno nos ha ordenado que hagamos. La otra cualidad es la midad sablanut, la cualidad de la paciencia. Sablanut también se entiende como paciencia, tolerancia y también como aquella cualidad que acepta todo lo que el Creador permite que suceda. Sablanut, las cosas no van a salir todas precisamente como nosotros hemos planificado o como decíamos que salgan. Nosotros hacemos planes, pero quien dispone, quien ejecuta, quien aprueba al final es el Creador. Debemos aprender a depender del Creador. Sablanut. Cuando sucede algo en nuestra vida o nuestra familia que no lo esperábamos, que nos dolió, que nos marcó de alguna manera, sablanut. No quejarnos, no cuestionar al Creador por qué me pasó esto. ¿Por qué lo haces conmigo y no con otras personas? Sablanut. Existe la frase en hebreo, en Od Milvado, nada hay fuera de él. Nada, ningún árbol movería sus hojas si no es por su gran voluntad. Todo está bajo su control. Absolutamente todo está bajo el control del Eterno. Si algo me sucede, es por la voluntad de Hashem.
Por eso decimos también en hebreo, Baruch Dayan Haemet, bendito el que juzga con verdad, o bendito el que juzga con rectitud, refiriéndonos al Creador. La Midat Asablanut. Midat Asablanut. Es una de las cualidades, junto con la Midat Anabá y la Midat Ahabá, que más le cuesta al ser humano despertar y desarrollar. Desarrollar todas estas cualidades que estamos viendo hasta aquí, Asablanut, y las tres que siguen, a esto es precisamente a lo que refiere Rabbi Joshua cuando dice, el que no se niegue a sí mismo no es parte del Malhut Hashamayim y no es digno de mí como Mesías. ¿Qué es negarse a sí mismo? Desarrollar las cualidades, no seguir los deseos egoístas de la carne, sino hacer la disposición o lo que el Espíritu está dispuesto a hacer. Sablanot. También está la Midat Nekiut, la cualidad de la limpieza. Perfecto. A veces tenemos un concepto de la limpieza, pero de una manera subjetiva. La limpieza comienza con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma. Todo lo que debe ocupar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, es algo divino, es algo espiritual. La Torá, el eterno, el amor hacia nuestro prójimo, el cuidado hacia la creación, esa es la limpieza. Que no hayan malos pensamientos, que no hayan deseos de venganza, que no haya odio en nuestro corazón. Midat Anekiut. Que no existe el deseo de responder mal a alguien que quizá nos hirió con una palabra. Midat Anekiut. Nosotros los Nastratim hemos trabajado mucho en esta cualidad. Y ustedes pueden ver cómo han habido personas de la categoría de los Anashim, cómo quizá nos ofenden o tratan de interrumpir nuestras clases, pero nosotros no nos detenemos a contemplar sus actos. Somos objetivos. Hemos descubierto y tenemos bien en claro por qué el Eterno nos eligió y nos puso a trabajar en esta época, en esta década y desde los lugares donde nosotros estamos ejerciendo nuestra labor. Porque no vamos a detenernos a guardar la basura que nos lancen en nuestra mente y nuestro corazón. La Midat Anekiut no es detenerse a responder insultos, no es guardar ese odio o ese deseo por una revancha o una venganza. Esto aplica en el aspecto espiritual. Ahora, en el aspecto físico o en el aspecto literal, es la higiene o la limpieza que mantenemos en nuestro derredor. Es muy, muy importante. En el libro de Devarim encontramos una narrativa que cuando el Eterno le dice a Israel, la Shekinah es indispensable que estuviera en el campamento de Israel para que ellos pudieran ganar todas las batallas y que pudieran ser guardados por la Shekinah de aún el espíritu de muerte que traían sus enemigos. La condición era esta. Entre sus armas deben llevar una estaca. Cuando vayan a hacer sus necesidades fisiológicas, con la estaca iban a cavar un agujero, iban a hacer sus necesidades fisiológicas, iban a tapar, y algunos exégetas aportan que la idea era dejar la estaca puesta ahí para que nadie viniera posteriormente a escarbar y se encontrara la suciedad que dejó el soldado anterior que estuvo ahí. Ahora, ¿por qué esa instrucción del Eterno de poner esa estaca en medio de las armas de los soldados? Dice, porque el campamento de ustedes debe de estar limpio para que mi presencia se pueda posar entre ustedes como campamento. Literalmente, podemos decir que si queremos que la Shekinah esté en nuestra casa debe estar limpia. El acto de limpieza no se termina nunca, porque puede existir la excusa, ¿no? ¿Para qué voy a barrer si luego van a ensuciar? O ya no voy a limpiar porque ya está sucio. No debe existir descanso para la limpieza. La limpieza es el acto de una rectificación también. Alguien o algo ensució, entonces nosotros rectificamos limpiando. No es pecado limpiar y tampoco es una ocasión para juzgar al que ensucia. El que ensucia quizás es un instrumento para poner a prueba si nosotros estamos desarrollando la mirada nekiut. Una sinagoga tiene que estar totalmente limpia, purificada.
cuando el ser humano, como miembro de Bene Israel, se acerca a un Shabbat, a una fiesta sagrada, entra a la sinagoga, tiene que ir totalmente purificado, limpio, como que va a presentarse delante del gran rey, la Midat HaNekiyut. Y no perdamos de vista que esto no solamente se refiere al aspecto físico o literal, sino al aspecto espiritual que ya fue explicado. Otra midá, otra de las midot que vamos a ver es la midat anedibut, la cualidad de la generosidad, la amabilidad con que tenemos que hacer los actos de justicia, con la que tenemos que hablar, no ser ásperos al momento de hablar, no ser groseros al momento de actuar, no mostrar un enojo o, o mostrar algo que no nos causó bien a través de actos o palabras, no que eso se arregla de otra manera, con altura, por supuesto. Ser muy generosos. La midad anedibut nos ayuda a elevarnos espiritualmente y ser parte de la categoría del adámico. Y por último, Javerim y Karim, tenemos la midad adim, la cualidad de la severidad. No estamos obligados a soportar injusticias sobre nuestra vida. El hecho de que seamos humildes, el hecho de que desarrollemos una cualidad del amor, la cualidad de la compasión, la cualidad del altruismo, de la verdad, de la precaución, de la paciencia, no quiere decir que estamos obligados a soportar injusticias sobre nuestra vida. Tenemos que darnos el lugar que corresponde como hijos de Israel y de una manera ética, con altura espiritual, rectificar las malas acciones que puedan venir de otros hacia nuestra vida. Por supuesto que sí. La midat adim, cualidad de la severidad. ¿Por qué el ser humano sufre tanto? Una, lo vimos pues que fue por falta de la midat aseirut, no prevé, no tiene precaución, y otra es por falta de midat adim, no es severo con su vida y no es severo con las faltas que otros cometen hacia él. La midat adim debe llevarse a cabo con altura espiritual, con mucha ética, como se enseña en la escuela hebrea y en la escuela del Mashiach. Javerim Yekarim, le deseo atzlajá, éxito en el trabajo que nos corresponde hacer como Bene Israel en estas cualidades que acabamos de ver. Si trabajamos en estas cualidades, seguramente el Eterno estará haciendo de nosotros la creación, miembros que serán parte de ese grupo del adámico, con altura espiritual. Así que a todos les deseo muchos éxitos. Muchas gracias por su atención. Shalom.